Bem, eu acho que agora podemos começar então, né? Boa tarde a todos e a todas. Buenas tardes a todos y todos. Yo soy Aline Pintos, coordinadora del área de adolescencia y FEPAL, y junto a Carmen Zelaya y nuestro equipo de trabajo, Alicia Elizondo, Ana Rosa, Analia Wald, Claudia, Marta, Inés Mariela, Marta Jordan y Valeria Severia, les damos las bienvenidas a todos. Es con mucha satisfacción que hoy realizamos nuestro primer webinario, Transitando el Duelo, la vida insiste. Estamos atravesando tiempos extraños, afectados por COVID-19. Fuimos lanzados a una nueva vida diaria. Nos distanciamos para cuidar la vida. Importantes cambios de hábitos, miedos, distintos niveles de pérdidas produjeron una ruptura en la ilusión de estabilidad, generando un gran estado de incertidumbre, exigiendo un trabajo psíquico que tuvimos que construir. Como nos dijo Recalcati, el mundo se ha convertido en un objeto perdido. Nuestra clínica inmersa en la subjetividad de nuestro tiempo también fue impactada. Nuestros pequeños pacientes y sus familias fueron impactados. En el equipo de infancia y adolescencia de FEPAL nos propusimos a trabajar en estos temas y organizar dispositivos que nos permitieran atravesar este momento de la mejor manera posible, produciendo juntos y juntas. Desde la perplejidad inicial pasamos a compartir experiencias muy ricas. Distinguidos analistas de bebés, niños y adolescentes ofrecieron aportes teórico-clínicos para apoyar el reacomodo a estos nuevos encuadres. Discutimos en el foro los aspectos de la práctica y la teoría que están siendo afectados. En la red de delegados también fue motivo de preocupación. En el proyecto Sembrar, se plantearon temas sobre la pandemia con la incertidumbre sobre la escolarización presencial de niños y jóvenes. En Diarios de la Calle circularon preguntas y propuestas creativas sobre formas de trabajar con bebés, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social durante la pandemia y aislamiento por COVID-19. Actualmente, en muchos países, el aislamiento se ha vuelto más flexible y empezamos a cuestionarnos sobre volver a la convivencia. Surgen nuevas angustias. ¿Qué efectos puede tener este largo tiempo de aislamiento? ¿Cómo le haremos para convivir? Las representaciones que teníamos fueron sacudidas, necesitamos volver a crearlas. Como analistas, a raíz de estos tiempos inciertos e intensos en los que tanto la vida como la muerte quedaron en evidencia, aunque atravesados por sentimientos a menudo contradictorios, fuimos llamados a reinventarnos y recurrir a procesos creativos para continuar nuestro oficio y acompañar a nuestros pacientes, porque pasando el duelo, la vida insiste. Este webinar es una invitación para transitar juntos por ese camino de rescate de la palabra, para configurar un presente y proyectar un futuro. Recogemos los frutos de este recorrido. Para ello, invitamos a nuestros queridos compañeros Olga Santamaría, Ana Marlice Porter Rodríguez y Fernando Gómez para que inicien el diálogo. Posteriormente, todos están invitados a participar y para dirigir estos trabajos contamos con la coordinación de Ana Rosa Tashiberg. Antes de empezar, paso la palabra a Dalia Guzik, secretaria general de FEPAL, una querida colega que nos apoya mucho, a quien queremos agradecer. Dalia, un placer tener tu presencia. Muchas gracias, Aline. Gracias, Carmen. Queremos agradecer la presencia de todos y en nombre de la Comisión de FEPAL, darles la más cordial bienvenida a otro de los eventos que organiza la Coordinación de Niñez y Adolescencia de FEPAL. Me parece fundamental el título de este evento, La vida insiste. Esta directiva ha iniciado su trayectoria durante la pandemia y creo que este es un ejemplo más de que la vida insiste y FEPAL insiste, y en el momento en que nos al inicio de este encuentro, es un tema fundamental para la niñez y adolescencia y para todos nosotros, cómo reparar duelos con los vínculos y con que la vida. Gracias, Aline, gracias, Carmen, por la invitación y excelente
evento para todos. Muito obrigada, Dália. Então, agora eu passo a coordenação para a Ana Rosa Trachtenberg. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português e vão me escutar através da tradução em espanhol. Muito obrigada, Aline, a todo o grupo, toda a equipe, pela confiança para coordenar esse evento. Tão lindo, com tão lindo nome, que foi o grupo que produziu este nome que diz tanto, né? Antes de passar, então, a palavra para os nossos 3 convidados, eu queria fazer alguns comentários a respeito de como nós vamos trabalhar. Inicialmente, os 3 convidados vão dispor de aproximadamente 10 minutos para uma primeira exposição, logo, e que vai ser na ordem a Olga, a Anne Marlise, a Olga e depois o Fernando. Terminadas as 3 exposições, nós vamos retornar a palavra a eles para uma rodada de comentários, com a ideia de já ir criando o clima que é a proposta do grupo de que a gente conquiste no dia de hoje, que é um debate dinâmico a respeito dos temas. Então, para isso, o chat vai estar aberto desde o início. Eu vou pedir que as inscrições todas sejam feitas pelo chat, mas os comentários também. Como é que nós organizamos? O chat está aberto desde o começo. Depois dessa primeira e segunda rodada dos convidados, nós vamos pedir para a Alicia Elizondo, a nossa colega, transmitir muito brevemente os comentários que tiverem surgido em português. Vamos passar a mesa, então, para uma rodada. Logo, a Carmen Celaja vai também ser chamada na tela para dar uma breve síntese, de preferência sem citar o nome dos participantes, né? Do que foi, das inquietudes que foram surgindo no chat. Vamos passar para a mesa e depois aqueles que quiserem falar pela tela também se inscrevem pelo chat a qualquer momento. A Ana Lia vai estar anotando os nomes. Então, essa é só uma ideia geral. Vamos ver como é que vai se dando o clima das participações, mas desde já queria transmitir 2 coisas. As participações serão muito bem-vindas para aquecer o nosso debate. E depois, se alguma participação ficar de fora por uma questão do tempo, não é nada pessoal. Pode ser que numa rodada dos comentários por chat não haja tempo para voltar para uma segunda rodada dos comentários por chat, né? Eu tenho a impressão que era isso para as orientações. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou, antes de cada um dos colegas participar, eu vou ler uma breve apresentação. Então, nós vamos começar com a Anne Marlise Porto Rodrigues, que é a atual presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Ela é médica, psicanalista de crianças, adolescentes e adultos pela IPA, membro titular com função didática e docente do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, cujo apelido é A Brasileira, e é a atual presidente, como eu falei. Ela é professora convidada dos cursos de psicoterapia, de orientação analítica e do curso de atualização em psicoterapia de infância e adolescência do Centro de Estudos Luiz Guedes, do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Seja muito bem-vinda, Anne, querida, a palavra está contigo, te escutamos. Obrigada, Ana Rosa. Boa tarde a todos. Eu agradeço a Aline e a toda a coordenação da Infância e Adolescência da FEPAL pelo convite. É uma satisfação estar com os colegas Olga, Fernando e a Ana Rosa na coordenação. Começo pela parte do título dessa roda de conversa que diz "A vida insiste". Somos todos nós que estamos aqui hoje, nesse encontro, uma das provas de que a vida insiste. Estar vivo, sobreviver a uma pandemia que no Brasil já matou quase 600 mil pessoas, o que representa 60% das mortes por Covid de toda a América Latina. A vida insiste quando encontramos em nós mesmos, em nossos pacientes, libido suficiente para apostar no encontro de cada sessão, ao longo de meses, no formato online. Com o avanço da vacinação, outra via da pulsão de vida, começam os retornos ao encontro presencial. Fomos muito exigidos em nossos recursos sublimatórios e criativos, necessitando maleabilidade para inventar um novo setting, mantendo nossa escuta analítica e o enquadro interno. Como foi necessário buscar-nos uns aos outros, em atividades locais ou internacionais, um investimento da pulsão de vida frente à morte, veiculada pelo vírus externo a nós, mas que pode ativar rapidamente mecanismos de morte em nosso organismo. Quanto à primeira parte do título, Transitando Lutos, parto do princípio que vivemos numa situação traumática, como já ocorreu em outras pandemias, nas guerras e nos genocídios pelo mundo. Esse impacto traumático da ameaça à vida nos força a mudanças, como o isolamento social, familiar, o trabalho online, o que instala uma descontinuidade em nosso modo habitual de ser e de existir no mundo, com a perda de pontos de ancoragem e com a intrusão de uma realidade exterior que pode tornar-se excessiva ao nosso psiquismo. O luto pela vida anterior, perdida, perpassa adultos, adolescentes e crianças. Mesmo que saibamos que vivemos uma área de ilusão sobre a segurança de nossas vidas e de quem amamos, e que podemos, inclusive, esquecer da nossa finitude, não estávamos precisando nos lembrar da morte diariamente. Pode ser bom ficar mais em casa com a família, mas para crianças e adolescentes, a perda de grande parte do mundo exogâmico, como a escola, encontros com os amigos, num exercício de expansão e ligação da pulsão de vida e de redirecionamentos de conflitos e de angústias, né? Essa perda, então, vai ter consequências mais ou menos patológicas na dependência dos próprios recursos da criança, psíquicos, dos seus pais e família, inclusive do acesso à tecnologia, e também da situação financeira familiar. Famílias em situação de pobreza no Brasil já são 40% da população. Qual a condição psíquica dos pais e do ambiente em seus lutos, com a perda também de familiares e conhecidos, ou com as angústias que podem ser transbordantes?
Pais podem usar a negação e defesas maníacas, ignorando a gravidade da situação e as mortes, recusando a vacina e vivendo a vida de sempre. Vemos no filme A Vida é Bela, de Benini, como, em pleno campo de concentração nazista, o pai Guido usa seu amor e imaginação para proteger o filho do terror e da violência mortífera à sua volta, mantendo uma área de ilusão, através do jogo e da brincadeira, criava um escudo protetor que permitia à criança não desesperar e permitia ao pai não adoecer psiquicamente. Lembrando Freud, é preciso amar para não adoecer. A função parental de amor e cuidar é protetora de angústias que eclodem no contato com o desamparo. Revisando, na situação traumática, temos, num primeiro momento, o aparecimento da angústia, que na criança pode vir choro, medo, perturbação do sono, reações somáticas e outras. Depois, uma fase de latência e uma segunda etapa, onde poderão formar-se sintomas ou deformações do ego, como nas cisões do ego em defesa. No a posteriori, as marcas nêmicas são ativadas e vivências e acontecimentos podem ser ressignificados nesse passado presente misturados. Pergunto, em que tempo do traumático estamos agora? No primeiro tempo, necessitaremos de um tempo de latência e verificaremos posteriormente as sequelas psíquicas que a pandemia deixará. Muita elaboração será necessária. Além do caminho de proteção que aparece no filme A Vida é Bela, exemplifico agora com 2 caminhos onde a angústia traumática transitou, em 2 crianças e 2 famílias. Um dos caminhos é o caminho da regressão do funcionamento familiar para uma simbiose, com um colapso de angústia, de pânico de uma criança. Um outro caminho possível seria, então, a progressão traumática, uma maturação traumática, como vista no Bebê Sábio de Ferenczi. Exemplo 1, uma regressão, então, traumática familiar. Carlos e Ana têm 2 filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 5 anos. Os pais de Ana mudaram-se para sua casa no começo da pandemia. Desde então, ninguém sai de casa ou vê outras pessoas por temor de contaminação que levaria à morte. O supermercado entrega as compras no domicílio. A menina, brincando de bola, bate a cabeça e, como a dor não passa, resolvem levá-la ao pronto-socorro. Entra em pânico, gritando e agarrando-se com desespero ao pai. É quase impossível à equipe examiná-la. Não conseguia falar, apenas gritava e chorava em desespero. E os pais, visivelmente perturbados, de medo de contrair o vírus. Num segundo exemplo de progressão traumática, de amadurecimento precoce, temos a Andréia. Andréia busca tratamento por luto. Mora com o marido e a filha de 2 anos e meio. Sofre a perda de seus avós por Covid rapidamente em 2 semanas. Eram como pais para ela. Desde então, não consegue parar de chorar, por mais que se esforce. Já se passaram 10 meses. Mas chora durante o banho da filha, ao fazer o almoço, em todos os momentos, difícil de se controlar. Coloca, num determinado momento, a filha a brincar na sala e senta-se no sofá e as lágrimas voltam. A menina para de brincar
e começa a abraçar a mãe dizendo: não chora, mamãe, não chora. Uma cena que poderia acontecer sem a pandemia. Mas pergunto, se esse excesso traumático que a pandemia impôs e que é transbordante para Andréia não favoreceriam que a menina se transforme numa cuidadora da mãe, esse amadurecimento precoce estaria dentro de uma ideia de uma progressão traumática. Outra criança poderia entrar para dentro de si mesma num estado de retraimento narcísico e num esfriamento ou até congelamento emocional, ou ter a reação de angústia com as suas possíveis descargas emocionais ou somáticas. Uma outra situação traz uma experiente pediatra que trabalha numa emergência. Refere nunca ter visto tantos casos de crises de angústia e pânico em crianças. Taquicardia, tremores, medo de estar com Covid, morrer ou que os pais morram. Sendo impossível acalmá-las em casa e temendo a morte do filho, os pais levam ao atendimento. O exame físico e a fala da pediatra, aos poucos, acalmam a criança e os pais. Assegurados de que não irão morrer, podem voltar para casa. A barreira anti-estímulo, a continência da angústia, está para muitos pais difícil de manter. Quais restos que ficarão para cada criança ou adolescente disso tudo? O singular de cada um, nesse cruzamento constante de que é próprio do psiquismo da criança e o que vem do psiquismo dos pais e cuidadores, irá no tempo se organizando. Se organizará numa neurose, num falso self, quadros de não neurose, ou soluções saudáveis, né, com um trabalho de luto possível. Mas seja qual for o resultado, são de qualquer modo a maneira possível de insistência da vida de cada criança. A vida insiste em viver. Então, obrigada. Muito obrigada, Anne. Já temos elementos para pensar, já temos colegas que estão se manifestando no chat. Mas agora vamos escutar a Olga Santamaria, querida colega do México, que tem... A Olga, então, nos mandou uma breve apresentação dela, doutorado em Psicologia Clínica em UNAM. Eu te iba a perguntar que era UNAM, me olvidé de perguntar. UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Olga. Gracias a ti. Psicoanalista titular de niños y adolescentes en funciones didácticas y vitalicias de APM, que es la Sociedad Psicoanalítica de México, presidente de la mesa directiva de APM, bienio 2020-2022, comisión, está delegada para la Comisión de FEPAL de Niños y Adolescentes, representando a PM desde el año 2016 hasta la fecha. Participó en el proyecto iRead, que es el Diccionario Enciclopédico Interregional de IPA, con entrada de la psicología del yo en el 2019 hasta la fecha, fundadora y directora de PsicoAvance desde 1989 hasta la fecha, docente y conferencista. Y estuvimos juntas hace un año aproximadamente en una actividad de San Paulo. Bienvenida, Olga, muchas gracias. Muchas Con vos gracias. la palabra. Gracias a ti, Ana Rosa, por esa presentación. Gracias a Aline y a todas por haberme invitado el día de hoy. Y bueno, me voy a apoyar
aquí con Juan Mariño, que me va a ayudar con una presentación. Y bueno, hice la presentación, no estaba segura si iba a haber o no traducción, pero bueno, de todas formas vamos a usarla. Primero, a mí me pareció precioso este título y lo quise poner así de entrada: Transitando duelos, la vida insiste. Nos vamos a la siguiente, Juan. Eso. Ok, a mí me gusta siempre iniciar con alguna cita porque me parece que nos da una idea de lo que vamos a hablar y dice: solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece, una cita de José Luis Borges. Y bueno, sin duda estamos transitando un momento de pandemia y duelos históricamente complejo. Y la etapa del desarrollo adolescente es una etapa doliente y en turbulencia, sumándose así el duelo del desarrollo sobre un duelo epocal. Yo voy a usar la palabra epocal, no sé si semánticamente es correcta o no, pero creo que resume muchas cosas. Bueno, y como decía, me gusta empezar con esta frase porque realmente ahorita lo único cierto es lo incierto. Si pasamos a la segunda, a la otra, gracias. Entonces, bueno, el adolescente es un sujeto en duelo sumergido hoy en una adolescencia más larga que nunca, llena de miedos infantiles y de una desprotección reactivada también en versiones de falta y en versiones de vacío. Los duelos claman metabolizar lo perdido y eso requiere un tiempo, el tiempo que hace falta para aceptar, para hablar el dolor y la ausencia definitiva de aquel o de aquello que amamos y que acabamos de perder. Vamos a la siguiente. Esta pandemia acumuló muchas pérdidas y exacerbó la angustia, en algunos casos impidiendo el procesamiento de los duelos, como los americanos llaman el working through, la elaboración. Sentimos que no todo el mundo ha logrado hacerlo y cada generación ha tenido su nombre y con ello envolturas psíquicas transformadoras. Aquí es donde entra un poco la cultura de lo que estamos viviendo. Hoy nos encontramos ante la generación Z, que empieza en 2005, está programado hasta 2024, así se considera, y atravesada por el COVID-19 y por duelos. También se ha dado un nombre genérico que se llama la generación de los pandemials. Estos últimos 100% digitales, incluyendo las relaciones humanas y sus intercambios, menos afectivos, más sensoriales. Se conocen en ausencia a través de plataformas tecnológicas y están dirigidos mayormente a lo que les produce placer. Es una independencia, pseudo-independencia, envuelta en egocentrismo, centralizados en sí mismo y en ocasiones hasta el aislamiento. Tienen preferencia por emprender, menos resilientes a las frustraciones en una sociedad en que la violencia va en aumento. La ruptura con la envoltura virtual será una nueva turbulencia difícil de librar y vendrá pronto la generación post-pandémica, que es el regreso al mundo, pero no como lo conocíamos, sino ya transformado. Estamos en constante cambio, tan rápido que yo lo llamo un cambio cambiante. Y bueno, en este cambio cambiante surge un sufrimiento sin representación para muchos y sin fin, como un pánico que se retira de sí mismo y se refugia afuera. Nos podemos ir a la siguiente. Ante el duelo adolescente, se instalan mecanismos de renegación en una sociedad que parece entrenada para evitar el dolor psíquico y la confrontación con la carencia y la incidencia de la desmentida.
Aparece la propensión a renegar los duelos por la infancia, tarea psíquica propia de la transición adolescente que nos va a llevar a tomar uno de dos caminos que quisiera yo exponer el día de hoy. Un camino de lo que yo he visto en esta época sería el aislamiento, una especie de acting in, y el otro camino podría ser el acting out. Nos vamos a la siguiente. Tenemos a Masood Khan, que él habló mucho desde en el 1971 sobre el trauma acumulativo, que es esa repetición de pequeños traumas que cercenan el funcionamiento del yo en la infancia o en la adolescencia. Y él se refiere a que esto conlleva una renegación de la realidad psíquica interna y externa, además de un rechazo del reconocimiento del otro como persona con derecho propio. El adolescente de hoy sin duda maneja el mundo con tiempos diferentes. Ellos están en la inmediatez. Una noticia que nos puede resonar muy traumática y en ocasiones a ellos les impacta nada más unas horas y sin elaboración cual ninguna deja de ser noticia. Por ejemplo, sí, ya sabía que alguien se murió, pero eso fue la semana pasada. Entonces, no hay tiempo ni siquiera de digerir la noticia. O, por ejemplo, sí, ya cerraron la escuela y no va a haber fiesta de graduación, pero eso ya lo sabíamos. O el papá perdió el trabajo, ya no será la misma economía. O mi novia me cortó, buscaré a alguien muy guapa en las redes, hay muchas que me encantan, no pasa nada. La incertidumbre se está volviendo una certidumbre de pérdida. El registro de la pérdida es una huella que se instala y se blanquea el trauma y más que reprimida queda escindida, que esto remite a lo que llamaba René Roussillon el sufrimiento narcisista identitario. Si nos podemos ir a la segunda, vamos a esta otra parte que yo me refiero como acting in. Hay esta palabra japonesa, no sé si algunos de ustedes la han oído, el hikikomori, que refiere al aislamiento y es un trastorno caracterizado por un comportamiento asocial y evitativo. Esto está muy ligado a la cultura y conduce a abandonar a la sociedad. El trastorno afecta de manera primordial a adolescentes que se aíslan del mundo, enclaustrados en sus habitaciones. Ellos rechazan cualquier tipo de comunicación y su vida empieza a girar en torno a sus redes sociales y a los videojuegos, además que muchos se pasan horas y horas de pornografía. Estas nuevas tecnologías que han entrado en nuestra sociedad, sin duda no decimos que todo sea para mal, a veces también ha sido para bien, como el día de hoy que podemos estar emocionadas todas reunidas, pero han llegado a ser de extrema dificultad de discernir qué se encuentra dentro de un desarrollo comportamental normal y qué puede empezar a representar la aparición de un gran abanico de trastornos. Hay unos que dicen, es una forma de no pensar, de no hablar, de no elaborar mis pérdidas, de no habitar ningún tipo de afecto. Y sabemos que si un duelo no se habita, no se transita, no se elabora, no se gestiona y se niega y se reniega hasta que en algún momento va a haber un retorno disfrazado. Si gustan, pasamos a la que sigue. Esto podría equipararse a lo que André Green llama depresión blanca, que permanece egosintónica y se normaliza. Sería lo normótico para Christopher Bolas, que consiste en ser anormalmente normal, y con ello quiere designar a cierto tipo de sujetos que si bien pueden ser perfectamente eficaces y excelentemente operativos, su mundo subjetivo es prácticamente ausente. La afección normótica es para Bolas la enfermedad de la no existencia de la parálisis del self. Y Bolas ubica la afección normótica dentro de lo que ha llamado Green la serie blanca,
y se ubica este duelo blanco que no se procesa. También Joyce McDougall ha llamado lo que constituye el antisujeto. En la siguiente, vamos a hablar de que André Green describe que en transferencia son pacientes que generan un clima muy frío, muy distante, casi sepulcral, y el analista estará combatiendo continuamente su contratransferencia aletargada y sin ganas, conscientes o no de desligarse de sus pacientes. Creo que el término de contratransferencia mortífera que usa Thomas Ogden es muy oportuno para estos pacientes. Si a pesar de todo el analista se mantiene en seguir vivo, la batalla se habrá ganado. Y nos vamos a hablar ahorita del acting out, que es otra respuesta muy frecuente y peligrosa ante los duelos adolescentes, debido a la exacerbación del encuentro del dolor con la angustia. De ahí que necesitan de los rituales, el trauma puesto en otro tipo de dolor, algunos convirtiendo ese dolor en rabia, colocada hacia afuera y en el peor de los casos hacia sí mismos. No saben o no pueden verbalizar el sufrimiento difuso que los invade y al ponerlo en acto, lo concretizan sin representación. La mirada psicoanalítica puede encontrar camino soplándole las palabras que él no encuentra. Y si el adolescente no habla, no es porque no quiere comunicar, porque sí comunica con su acto. Es lo que hemos llamado actos mensajeros a descifrar. No sabe identificar ni representar lo que siente y mucho menos verbalizarlo. Es así como se ve impulsado a actuar más que a hablar. Su sufrimiento confusamente sentido, informulable y en una palabra inconsciente, está más expresado mediante comportamientos impulsivos que conscientemente vivido y puesto en palabras. Podríamos acudir a lo que Bolas sabiamente llamó lo sabido no pensado. En cada una de estas envolturas generacionales y en épocas de turbulencia extrema como la que vivimos hoy, donde hay que enfrentar la vida psíquica y lograr un equilibrio entre eros y tánatos, han sobrevivido también las envolturas de nuestra esencia como sujeto, la posibilidad de sublimación que los envuelve en contención y que podría llevar a los adolescentes a transmitirlo en el arte, en el deporte, en la escritura, es decir, en un deseo de la vida misma. En la siguiente, hablamos de que la depresión y la ansiedad tienen su valor también. Ningún psicoanalista en esta gran pausa estamos exentos de sentirlas. Si las hablamos juntos en ese proceso transfero contra transferencial, podemos entonces gestionarlas permitiéndole a nuestros adolescentes habitarlas también, sin temor a enfrentarlas. Las podemos co-construir dándoles un nuevo significado a ese sentir colectivo que formamos en el espacio del tercero analítico del que nos habló Ogden, también en lo que habló Winnicott, facilitador y contenedor. Tener la capacidad de deprimirnos y de cuestionarnos y hasta de sentir ansiedad es un logro en estos momentos. Es crecimiento también. Y solo así podremos sostener el miedo al derrumbe de algunos de nuestros adolescentes cuyos síntomas se acentúan, cuyas defensas se desorganizan con mecanismos de decisión, de proyecciones paranoides y hasta de despersonalización. Hay un sentir colectivo que le podemos dar nuevos significados. En la siguiente, el adolescente cambió su modus vivendi y nos encontramos peligrosamente en la posmodernidad líquida que describe Zygmunt Bauman. Es el nuevo hombre sin vínculos, el que ya no tolera que nada dure. Los apegos son efímeros y es un nuevo orden que considera el pasado como defectuoso. Los duelos se hacen a un lado, solo suceden. Y si no hay reflexión ni creatividad, el individuo líquido sin sentido buscará cualquier placer pasajero,
Nada significa nada y no mostrará capacidad de sorprenderse. La permanencia del deseo es una condición analítica indispensable para que la vida pueda insistir. Y bueno, nada más para terminar, nuestra práctica para conservarse tendrá que adaptarse a una renovada escucha de una sociedad de jóvenes con tiempos tardíos de procesamiento y cuyas quejas y planteamientos pueden disonarle al analista mayor y a su vez al joven resultarle intrascendente el discurso analítico. Este discurso, con gesto espontáneo, antidogmático del que nos habló Winnicott, pero profundamente psicoanalítico, resultará tantos años después epocal. Entonces, bueno, muchas gracias. Obrigada. Muchas gracias, Olga. Muito obrigada. Excelente apresentação. Antes de passar a palavra ao Fernando, me pedem aqui que recorde, que lembre a todos os colegas a respeito do sigilo com relação a materiais clínicos, né? Que se solicita que nada se comente fora deste âmbito, como um compromisso ético compartilhado entre todos os participantes desse webinar, né? Uma questão de confidencialidade que tinha escapado da nossa apresentação inicial. Feito isso, eu insisto que o chat está aberto para comentários por escrito ou inscrição para comentário em Pantaja depois. Obrigada, Olga. Então, vou passar a palavra ao Fernando, vou fazer uma breve apresentação do seu CV super abreviado. Fernando Gómez es médico, psicoanalista, especialista en pediatría y especialista en psiquiatría. Miembro adherente y psicoanalista especialista de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. Miembro de la Federación de FEPAL y de IPA. Co-chair por Latinoamérica del Child and Adolescent Psychoanalysis Committee, que es el COCAP de IPA, delegado por el Departamento de Niños y Adolescentes de APA ante el área de niñez y adolescencia de FEPAL, miembro del Consejo Consultivo de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, director del Departamento de Niños y Adolescentes Arminda Verasturi de APA, ex-fellow de Child Psychiatry Department, Hospital for Sick Children de Toronto, Canadá, es médico de planta del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Alemán de Buenos Aires. Muy bien. Fernando, que seas muy bienvenido, te escuchamos. Muchísimas gracias, Ana Rosa. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer muy grande para mí estar acá hoy, junto a todos ustedes, pudiendo compartir este espacio que posibilita poder poner palabras a una temática que considero crucial en la actualidad. Agradezco a la coordinadora del área de infancia y adolescencia de FEPAL, Aline Pinto, a todo su equipo y a todos ustedes que nos están escuchando. Pero el tiempo y el espacio insiste en entrar en tema. Entonces me voy a focalizar predominantemente en la adolescencia, que tanto ha padecido la pandemia y que aún nos tiene atentos frente a lo que está por venir. Ya el título, Transitando duelos, la vida insiste, nos pone de frente al duelo como un fenómeno que forma parte habitual de la vida cotidiana. El duelo como parte integral del vivir. El duelo, ya sabemos, es el conjunto de sucesos y aconteceres psíquicos que configuran un proceso
que se produce como consecuencia de la pérdida real, simbólica o fantasiada de un objeto, un ideal, algo con carácter de abstracto o concreto, con valor intrínseco o simbólico, pero que es importante y significativo para el yo objeto. En este sentido me parecía interesante la frase de Ernest Jones, que decía que Freud comparó más de una vez el yo, y él decía que era el payaso que en el circo sostiene ser el autor de todas las pruebas difíciles. Vaya qué pruebas difíciles debe enfrentar el yo adolescente. Intenta consolidar los procesos de síntesis, soporta el embate pulsional, debe soportar la regla normativa adolescente, intenta elaborar la castración, lleva adelante el duelo por la pérdida de la bisexualidad infantil, por la pérdida del cuerpo infantil y por la pérdida de los padres de la infancia. Debe llevar adelante la elaboración y el sepultamiento del complejo de Edipo. Sostiene la crisis entre los procesos identificatorios, desidentificatorios y reidentificatorios. Tolera el embate de un superyo sádico por momentos, por su dureza, crueldad y severidad, a través de la imposición de demandas inalcanzables. Tramita el pasaje del paraíso del yo ideal omnipotente a un ideal del yo maduro, coherente y de aspiraciones, lo cual se logra sobre el final de la adolescencia. Y además, el yo debe sostener la ternura como pulsión de meta inhibida, como intento de integrar y regular el embate pulsional. Por estas razones, el adolescente se encuentra con sentimientos de desborde, a veces de desorientación, de desamparo, de abandono y de vacío, los cuales serán mayor cuanto menor sea el grado de individuación y de diferenciación que haya logrado. Pero transitando duelos, en el adolescente la vida insiste, porque no son solo pérdidas, sino que éstas coexisten con un renacer, dado por el interés por el descubrir, por el crecer, por el desarrollarse, por el deseo de cambio que lleva implícito la adolescencia. Como decía Piero Lanier, decía, el adolescente oscila entre dos posiciones, el principio de permanencia y el principio de cambio. Y para que el cambio sea posible es necesario la permanencia de puntos de referencia simbólicos estables. Pero la pandemia vino a patear y a desestabilizar todo el tablero. La pandemia impuso nuevas pérdidas y nuevos procesos de duelo que se sumaron a los duelos ya existentes de carácter intrasubjetivo, intersubjetivos y transsubjetivos que se venían realizando. La sobrecarga del aparato psíquico por la sumatoria con nuevos duelos por resolver generó en muchos casos un intenso sufrimiento psíquico. Este sufrimiento psíquico en ciertos casos atentó y reforzó la puesta en marcha de defensas propias del proceso adolescente, como la negación y la omnipotencia. En otros, alentó la aparición de defensas patológicas como las defensas maníacas, y en otros, la claudicación de las defensas frente a la desesperación y los fuertes sentimientos de vacío. Algunos de los resultados observados en la clínica, por ejemplo, la exacerbación de la actitud desafiante y transgresora propia del adolescente, porque el adolescente es desafiante y transgresor por naturaleza, pero una exacerbación, por ejemplo, frente a la enfermedad, como el no uso del barbijo, el no responder a la cuarentena, las fiestas clandestinas, los episodios contra la ley. O, por ejemplo, la aparición de la hiperconectividad virtual, como un mecanismo de huida frente a los duelos, la soledad y los conflictos planteados por la pandemia. O el aumento de la incidencia de cuadros de depresión, como mencionaba recién Olga, las autoinjurias, como por ejemplo el aumento de la incidencia de los fenómenos de cutting, la ideación y las conductas que en algunos casos llegan al suicidio mismo. Recordemos que en el 2019 el suicidio fue la cuarta causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años de edad en el mundo. Cuarta causa. Este sufrimiento psíquico no es gratis,
en un lugar tan importante para el adolescente como es el cuerpo. La neurociencia moderna ha demostrado que el sufrimiento psíquico prolongado como consecuencia de una sobrecarga cuanti o cualitativa del aparato tiene un impacto en la carne, en la matriz biológica, interfiriendo marcadamente con los procesos de desarrollo y de remodelaje de las redes y mapas neurales. Al decir de Freud, en la trama representacional subjetiva, matriz del encriptamiento del psiquismo. Curiosamente, la máxima expresión del remodelamiento plástico neural se da en los primeros 2 años de vida y luego vuelve a aumentar significativamente durante la adolescencia. El sufrimiento psíquico resultante de una realidad externa que favorece el desencuentro temprano de la díada madre-bebé produce, epigénesis mediante, la alteración de síntesis de proteínas que van a intervenir en la regulación emocional, que se van a mantener y se van a volver a expresar en la adolescencia. Este sería el correlato somático de lo que Peter Bloss, basando en la teoría de Margaret Mahler, planteaba que durante la adolescencia se produce un intenso proceso de rehistorización, elaboración y reelaboración de la trama psíquica para llevar adelante la segunda fase de individuación. Esta experiencia subjetiva con la realidad y con el otro libera al ser humano de ese determinismo genético e intervendría significativamente en el grado de balance con que se desarrollan todos estos procesos somatopsíquicos entre los fenómenos neuroplásticos y la construcción de una trama representacional subjetiva. Entonces, en la medida que la pandemia se va retirando de la realidad externa, nos podemos preguntar, ¿cómo se inscribió? ¿Cómo se inscribe y cómo se va a inscribir en la trama representacional subjetiva del adolescente lo que la pandemia nos dejó y la pospandemia nos presentará? Algunas variables a considerar. UNICEF Argentina, diciembre de 2020, indica pobreza infantil, 63%, o sea, 7 a 8,3 millones de niños pobres y 400.000 en pobreza extrema, frente a los 42 a 66 millones que viven en pobreza extrema que reporta la ONU, que se suman a los 386 millones que ya existían en el 2019. El maltrato físico por parte de los padres o tutores aumentó un 42% y las llamadas a las líneas de ayuda un 40%. O sea, 85 millones de niños podrían estar expuestos a violencia física, sexual o emocional. Agresiones en redes sociales, un 12%, 46% con fenómenos de discriminación, 20% de ciberbullying y 9% de violencia sexual. La educación, solo el 30% lo mantuvo en países pobres. Pero ante estos datos que asustan, de nuevo, la vida insiste. La misma encuesta reporta que luego del periodo inicial de encierro, 61% de los niños disfrutaron de sus salidas, 38% reaccionó con atención y asombro, 7% se mostró atemorizado y solo un 3% no quiso salir. ¿Por qué traigo estos números? Esto permite hacerme algunas preguntas. ¿Qué va a pasar con los ideales de estos adolescentes o de estos bebés o niños cuando devengan adolescentes? ¿Se afectarán los rituales de pasaje en la adolescencia? ¿Cómo dialogará el mundo interno de estos jóvenes con este mundo externo pospandémico? ¿Qué pasará con la matriz identificatoria ofertada para estos adolescentes? Sabiendo el lugar que ocupan los procesos identificatorios, desidentificatorios y reidentificatorios en la adolescencia. Nos encontramos hoy con adolescentes que cuestionan cómo los adultos llevan adelante el mundo, surgiendo nuevos ideales que les posibilita una protesta liberada y permitida contra los discursos de certeza, hegemónicos y o de hipocresía de ciertos adultos. Por ejemplo, así surge una Greta Thunberg, de 18 años, inspirando protestas a favor del cuidado del medio ambiente. Un Santi Maratea, un influencer que tracciona de los adolescentes para hacer colectas para redes sociales con el fin de recaudar plata para causas sociales. En Argentina habrá elecciones en breve, en un clima de una profunda grieta política, lo que ha determinado que los adultos políticos
salieran a como sea a captar los votos de los adolescentes. Esto motorizó el surgimiento, el cambio o el fortalecimiento de ideales políticos en los adolescentes, que en muchos podría ser una vía de tramitación, de fantasías, de protestas, de separación y diferenciación de este padre líder político. Otro ejemplo actual, jóvenes adolescentes que tenían sus ideales y proyectos para iniciar y consolidar su identidad laboral y profesionales en el país junto a sus familias y grupos sociales. Ahora, por la crisis social y económica, optan o tienen que migrar con la consiguiente reactivación de antiguos duelos que se suman a nuevos duelos, a la pérdida de figuras parentales, de grupos primarios de soporte, grupos de pertenencia social, raíces culturales, costumbres, idioma, clima y condiciones geográficas. Por último, estos duelos individuales y colectivos que conlleva la pandemia, ¿no nos tendría que hacer pensar en un psicoanálisis activo en la comunidad, al servicio de la prevención temprana, trabajando interdisciplinariamente, cuidando el campo epistemológico, con maestras, pediatras y otros agentes de salud de detección temprana, a un psicoanálisis activo en las instancias culturales, sociales y legales que intervengan en la administración y creación de recursos y leyes de salud mental que den amparo a este grupo tan vulnerable y más en estos momentos? En síntesis, menudo tema eligieron el de los duelos. Su elaboración se impone como un fin en el trabajo con adolescentes para que puedan enfrentar la apertura a un futuro que se les presenta y se nos presenta a nosotros como analistas hoy en día con bastantes incertidumbres e incógnitas por develar. Dejo acá porque creo que ya estamos en tiempo y por ahí en la próxima vuelta hay algunos otros conceptos que me gustaría por ahí incluir para poder seguir en el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, muchos puntos para volver a discutir. Ya tenemos algunas observaciones y comentarios en el chat, pero como habíamos pensado, volvemos la palabra a los tres para rápidamente apuntar algo acerca del trabajo del otro o algo que quieran agregar. Yo diría, para que pudiéramos dar la palabra un poco a todos, que fueran muy, muy breves, 2 o 3 minutos para apuntar algo. Uy, yo había prometido hablar en portugués. Bueno, está bien. Entonces, pode ser na sequência inicial. Anne, tu queres fazer algum comentário? Depois Olga e depois Fernando. Posso começar. Ok. Eu estava pensando quando a Olga fala, né, naquela questão de mais uma morte, né, essa questão da banalização das mortes, também como uma coisa que dificulta o trabalho do luto, né, porque fica no numérico e de uma anomia, né, então isso tanto para os adolescentes como para todos nós, né? Eu acho que isso é uma questão que aparece, né? Eu achei que o Fernando trouxe também uma coisa muito importante, frente àquele acting in, né, do isolamento que a Olga trouxe, ele trouxe no final da apresentação dele, através dos adolescentes, a força do grupo, né? A força da coletividade. Então, realmente, os adolescentes atuais, cada vez mais, fazem coisas coletivas e de grupo. Isso é uma coisa muito importante, né? Que contrapõe essa questão que, bem no começo, antes da abertura, né, da nossa roda de conversa, falávamos das mudanças climáticas do planeta, né? Das erupções, dos vulcões. São Paulo, recentemente, teve uma nuvem de fumaça, de poeira, uma coisa muito forte. Então, isso
o planeta também está respondendo, né? Tanto o indivíduo quanto o planeta. Então, esses adolescentes realmente estão se organizando mais. No Brasil, nós temos também, pensando, né, nos adolescentes, principalmente nessa temática atual, né, do enfrentamento do racismo no Brasil, eles chamam de se aquilombar, né? Que é juntar-se em grupos, em coletivos, para poder discutir problemas que atravessam, né, a sua vida, a sua inserção na sociedade. Então, eu acho que a pulsão de vida que os adolescentes sempre trazem, aparece nessa busca do outro e do grupo, é o contrário do desinvestimento libidinal, do isolamento. Então, o jogo dessas forças, eu acho que os adolescentes trazem isso muito, muito para nós e são muito inspiradores. Ana, por enquanto é isso. Muito obrigada, Ania. Olga, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, sí, muy brevemente, creo que por ahí hay alguna pregunta del acting in, el acting out. Yo quise acentuar mucho, recuerdo que Paulina Kemberg hablaba mucho de los trastornos externalizadores y los internalizadores, y que siempre eran más preocupantes los internalizadores. Y hablando del cutting, yo tuve una paciente que me decía, veo que te preocupa mucho que me corte, pero no te preocupes porque el día que me deje de cortar, ese día sí me mato. Entonces, ahí es donde vemos que a veces la parte de sacar para afuera, aunque sea también autodestructiva, puede de alguna forma, nos preocupa porque es más aparatoso, es más dramático, pero hablando del normótico, de que él se sobreadapta o la persona que se aísla como el hikikomori, yo creo que también nos debe de preocupar mucho porque no hay vínculo, porque es como el antisujeto. Y de lo que hablaba Fernando, que me encantó, porque además, si algo salva a los adolescentes, es la comunidad, es el grupo. Entonces, eso me parece un punto extraordinario, que justamente sería lo contrario al aislamiento. Alguien mencionó en el chat que había unas hermanas o algo encargada de sacar a los hikikomoris de la tecnología, que es como su misión, y eso me parece que también los lleva hacia lo vital. Entonces, bueno, me gustaron muchísimo también lo que comenta Ana Marlise con su ejemplo, nos lo hace muy claro, muy vivo, y va a ser una delicia poder conversar con todos. Muchas gracias, Olga. Fernando, ¿querés hacer algunos comentarios? Después vamos a llamarla a Carmen. ¿Está bien, Carmen? Para traernos algunos comentarios del chat. Fernando. Yo solo quería comentar, bueno, lo de Anne-Marlise, compartir con ella también que lo que, bueno, están observando en Brasil, bueno, desde ya también se observa mucho también acá en la Argentina. De hecho, en este momento con el departamento de niños que estoy dirigiendo, estamos tratando de armar un proceso de trabajo con gente, bueno, digamos, carenciada, y que, bueno, justamente nos vinieron a pedir ayuda por el aumento significativo que habían tenido en los niños, de crisis de angustia, de tener que llamar prácticamente la ambulancia o tener que llevarlos a sala de primeros auxilios, y el aumento significativo entre los adolescentes, fundamentalmente de los episodios de violencia. Así que, bueno, yo creo que eso por eso creo que esto de pensar el psicoanálisis en comunidad, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis es la teoría más potente para poder entender al sujeto, al humano, y creo que, bueno, que uno puede hacer una importante
una importante actividad preventiva y en el hecho en sí, ¿no? La otra cosa que quería como comentar, en función de lo que contaba, bueno, lo que planteaba Olga y bueno, lo que estamos hablando, que a mí también me parece que, por eso lo incluí también un poco en la presentación, que me parece que cada adolescente va a llegar también justamente con la trama con la que cuenta, y entonces ahí por eso planteaba lo que tiene que ver con esa primera díada, ¿no es cierto? Ese primer encuentro del niño con el objeto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a poder armar? ¿Qué matriz representacional va a tener? ¿Con qué aparato también va a llegar a la adolescencia y en un momento tan particular como la realidad actual, que, bueno, que es bueno, tan complejo. Por eso también pensaba curiosamente, por ejemplo, la vez pasada estaba hablando con la directora del Hospital La Cerdá, que es un hospital de obstetricia acá en Buenos Aires, y hay como cosas que, bueno, que se dan como para pensar. Durante la cuarentena se produjeron muchísimo más, se redujo muchísimo la cantidad de recién nacidos de pretérmino. O sea, aumentó la cantidad de recién nacidos de término. Y bajó muchísimo también la cantidad de cesáreas. Y aumentó muchísimo la cantidad de partos naturales. Pero sin embargo, sí también se vio, sobre todo en situaciones mucho más complicadas, la interacción justamente de la interacción inicial de la madre con el bebé, por cuestiones obviamente que la pandemia planteó desde el punto de vista social, económico y emocional. Bueno, cosas para ir estudiando, para ir viendo y bueno, y para que podamos ver, bueno, qué postura vamos tomando, ¿no? Por acá, dejo por acá. Muchísimas gracias, Fernando, Olga, Anne. Bom, acho que podemos começar com a participação da nossa audiência, do público. Insisto, o chat está aberto, vamos ter momentos também para que quem quiser fale na tela. A Carmen vai nos fazer um apanhado dos comentários e pergunta, ¿no, Carmen? Que está en el chat. Sí, sí, muy bien. Buenas tardes a todos. Recién me inicio yo mi participación. Dentro de los comentarios que figuran en el chat, hay una inquietud, ¿no? Por comprender de qué manera no solamente los niños, los adolescentes, sino también todos estamos afectados por la pandemia. Y buscamos estas referencias que vienen de la teoría y de la clínica para intentar una explicación. Es así como una de las preguntas se orienta hacia las ideas de la regresión, ¿no? A la simbiosis y la progresión traumática, ¿no? Como estas referencias que nos están ayudando a entender. También hay una preocupación por este concepto que traen, ¿no? Este concepto japonés del hikikomori, ¿no? Para aplicar a la comprensión de lo que observamos en los adolescentes. Comportamientos que se han visto en Japón y que nos ayudan también a entender cuáles son las necesidades, ¿no? Y bueno, lo otro, cómo nos damos cuenta que estamos en un proceso de ir transitando hacia la comprensión de las manifestaciones clínicas que vamos observando, ¿no? También ha surgido la necesidad de entender los efectos de la migración. Se ha visto a muchos niños y adolescentes y familias que han migrado a otros países desvinculándose de sus relaciones originales de su país. Entonces nos preguntamos también por esos duelos. Esto es una síntesis hasta el momento. Entonces podemos pasar a los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Carmen. A Carmen fez
uma síntese excelente dos comentários que apareceram em espanhol. Vamos passar para a Anne, para a Olga, para o Fernando fazerem algum comentário. Depois, a Alicia vai nos trazer alguns comentários que apareceram em português. Querem fazer algum comentário? Alguém quer? Se anima? Fernando, Anne, Olga? É que eu acho que são os colegas continuam, né, ajudando a pensar. A gente está aqui num processo, né, de grupo pensando, isso é muito bom, né? Então, agradeço a todo mundo que está nos ajudando, porque eu acho que é uma maneira da gente poder atravessar essa pandemia, né? Eu só estava me lembrando que uma outra questão que aparece nesses lutos em tempos de traumáticos, assim, né? E que envolvem também questões que saem do individual, como lembrou o Fernando, que vão para questões mais amplas, né? Questões sociais, questões políticas, que um dos complicadores do luto, que pode inclusive tornar o luto um luto perene, que é chamado, são em situações, por exemplo, que nem numa ditadura, quando um corpo some. Aquela questão que vai aparecer no Covid também, por exemplo, no Amazonas ou em outros locais, aquelas valas, né? Então, esse corpo que não pode ser o ritual do luto que fica impedido, né? Então, essas questões que vão se atravessar também por políticas, né? E sistemas ideológicos de pensamento, se atravessam no luto como um luto que pode se tornar perene numa família, né? A pessoa pensar que o seu familiar morreu por falta de oxigênio que não tinha, que deveria ter e não tinha, né? É um complicador, né, para isso, né? Então, eu acho que o luto que a gente tem que atravessar nesse momento, ele tem dimensões desde singulares da trama, né, como a Olga, o Fernando falaram, mas nós estamos tendo que lidar com coisas que vão muito além disso, né? E como é que isso ficou naquela família em particular, né? Então, nós vamos sim, tem muitas dificuldades na elaboração desse luto, mas atualmente é muito interessante, tem pessoas fazendo grupos, assim como os adolescentes fazendo grupos abertos, né? Assim por internet mesmo, para as pessoas falarem o que elas quiserem, né? Então, a tecnologia, por esse lado, né, pode também ser uma ponte de ajuda, né, para isso tudo. Então, tem muita coisa interessante acontecendo também. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. A propósito de lo que decía Anne-Marlise, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esto que decías, ¿no? En primera instancia, todos los colectivos de agrupamiento de adolescentes, ¿no? que se han producido, que con el tema de la pandemia se vieron en principio interferidos por la imposibilidad de poder encontrarse. Sin embargo, esto que decía Anne-Marlise, que bueno, que la vida insiste, y buscaron, ¿no? otras vías, las redes, y que al mismo tiempo fueron puntos de enorme creatividad, porque las redes han sido un punto enorme de creatividad a través de la fotografía de Instagram, a través del TikTok, a través de las redes de Twitter, y entonces eso siguió manteniendo esa cohesión de grupo, ¿no? La otra cosa que quería plantear, en función de lo que decía Anne-Marlise, es que el duelo adolescente ya es complicado porque el duelo del adolescente tiene una suerte de bidimensionalidad temporal, porque transcurre en dos ejes, o sea, en un eje longitudinal, o lo que llama eje diacrónico, o un eje transversal, o lo que llama eje sincrónico. Lo diacrónico es todo lo que tiene lugar a través de lo largo del tiempo, es decir, las estructuras que van cambiando a lo largo del tiempo. Hay como una ecuación entre
cambio estructural y cambio temporal. El ejemplo sería el trauma infantil. Ahora, el eje transversal o sincrónico es el cambio que tiene lugar en el ahora, en lo actual. Y en lo adolescente el trauma actual podríamos pensar en la desinvestidura de las figuras parentales, en todos los cambios corporales que se van produciendo en forma abismal a lo largo de todo el desarrollo. Lo que pasa es que la pandemia exacerbó mucho más todavía esta bidimensionalidad, porque lo sincrónico actuó con una incidencia, bueno, justamente muy, muy traumática a través de la pandemia. Esto complejizó mucho más el proceso normal de duelo del adolescente. ¿Puedo comentar algo? Por supuesto. Mira, efectivamente esto del hikikomori empezó en Japón, pero se ha extendido en Europa, en los países latinos, ya no se concentró solo ahí. Y ahorita de lo que decía Fernando, de la gran creatividad basado en lo virtual y en la tecnología, es muy cierto. Y tenemos los dos caminos, porque tenemos el camino del aislamiento social, como el hikikomori, que está siendo muy generalizado, y tenemos el camino de los que lo usan como algo creativo. Pero nosotros hemos visto algo muy preocupante, que es adolescentes que se aíslan, inclusive intentan jugar juegos con amigos, pero los usan. O sea, da igual, si este amigo se desconectó, que se conecte otro. No es vinculado. Y es una forma de no pensar, de no elaborar. Y yo lo que he visto con este tema de los duelos es que hay que habitar la emoción, hay que habitar la tristeza. Y el otro punto que tiene que ver con los tiempos. A mí me ha impactado como noticias devastadoras, duran 2-3 minutos en la cabeza de algunos adolescentes y después así, eso yo ya lo sabía, ya lo leí, ya me lo contaron, pero como si no registraran un impacto. Obviamente no estoy hablando de todos, sería terrible que así fueran todos, pero creo que no ha facilitado tanto el excesivo uso, el número de horas de las redes sociales, porque todo es inmediato, todo pasa, nada se queda. Entonces me parece que hay una parte preocupante justamente para que la vida sí pueda insistir. No, nomás quería comentar esto. Muchas gracias, Olga, Fernando, Ernie. Yo le quería contestar a Analía, que tiene ahí en el chat, que sí, que estoy totalmente de acuerdo que en la trama psíquica con la cual se llega a la adolescencia, también estoy totalmente de acuerdo que depende también y tienen una incidencia fundamental los grupos de pares y los agentes de subjetivación no familiares. Totalmente de acuerdo con vos, y está bueno que lo remarques, es así, tal cual. Y a Claudia Bregazzi, que también trae algo importante, porque hay como dos movimientos migratorios, o sea, los que son hacia afuera, y acá en la Argentina ha habido mucho movimiento de familias que vivían en el downtown, en la ciudad, ¿no? Y ha habido mucho movimiento de gente hacia barrios privados, countries, que están más en la periferia, y eso también ha traído para adolescentes como muchísimas complicaciones, porque les implicó perder su grupo de pertenencia que tenían acá en la ciudad, entonces estaban a 40, 50 kilómetros de la capital. O sea, también fueron fenómenos que también, como bien planteabas vos, Claudia, también, bueno, trajeron fenómenos de aislamiento, ¿no? Y complicaciones importantes también. Así que está bueno que lo recuerdes, Clau. Totalmente de acuerdo con vos. Gracias. Mas eu estava pensando também nisso que a Olga traz, né, Olga, para a gente poder entender por que esse adolescente está assim, né, que nada toca, realmente nós temos que ir lá para trás, né? O que se passou? Eu volto lá para o começo da minha fala. O que se passou naqueles primeiros tempos, né?
para que também esse adolescente chegue nesse momento sem essa condição, né? Que áreas são essas que se congelaram, né? Por que ele não pode, né, no momento da adolescência, que é uma ativação pulsional imensa, né, da pulsão de vida e de morte na adolescência. Inclusive, nós temos o risco na adolescência dessa desintrincação, né, que vai aparecer muito nas condutas e tentativas suicidas e até quando conseguem, né? Então, o que faz com que o adolescente chegue na adolescência assim? Só para a gente poder entender isso, só voltando atrás, não temos como entender a partir da adolescência, né, em si, né? Que estrutura foi essa que foi possível, né? Mas foi como ele pôde sobreviver até então, psiquicamente, né? É onde consegue se segurar, mesmo que seja através dos jogos. Estava me lembrando, nós não chegamos a falar do uso de substâncias, né, na adolescência, as drogas, né? Que também é uma... Quando é que a droga entra, né, como autodestruição que pode matar um adolescente, e tem alguns adolescentes que ela entra como, vamos dizer, uma prótese. A pessoa se organiza usando alguma droga que não leve ela à morte, mas é onde ela consegue se segurar no seu psiquismo. Então, eu acho que isso também são coisas, né, que só a história anterior, desde a pequenez, desde a infância, poderia nos ajudar a entender. Não temos como entender só a partir da adolescência. Uhum. Obrigada, Anne. Eu queria, antes de passar a palavra para a Alicia, que vai nos trazer os comentários que foram feitos em português, eu queria deixar uma provocação. Eu tenho esse benefício, que eu estou com o microfone aberto. Só a questão do transitando lutos, a vida insiste, felizmente, e vários trouxeram a questão, tanto a Olga, a Anne, o Fernando, a questão do representacional, né? E a Anne, lá pelas tantas, trouxe a questão de um período de latência. Então, uma das minhas provocações era no sentido que me parece que a gente tem que cuidar mais das defesas saudáveis neste momento do que do representacional. Nós estamos precisando deste período de latência, né? Assim como me parece que um duplo sentido, a vida insiste desde o pulsional até a família, até os grupos, né? Assim como os grupos também trazem uma insistência e um chamamento para a vida e para a pulsão, né? Eu estou talvez um pouco impregnada, porque hoje de manhã falamos sobre a Anne Álvares e a importância que ela dá para a defesa e para a vida e para o novo. Então, eu queria compartilhar isso com vocês a título de provocação, no bom sentido, e chamar a Alicia para nos transmitir alguns comentários do chat em português, Alicia, e não sei se tem alguém que quer falar na tela. Mas antes... Tenemos solicitudes por ahora, Ana Rosa. Ok. Gracias, Marta. Buenas tardes a todos, una alegría estar aquí, felicitaciones a los colegas. Yo quería traer un aporte semántico, a pesar de que está en español, porque me pareció muy importante que una colega trae de que tanto los epidemiólogos cuanto los políticos hablan de aislamiento y distanciamiento social, pero en realidad tendría que ser aislamiento y distanciamiento físico, corporal, porque justamente lo social
es lo que nos mantiene con la posibilidad de relacionarnos unos con los otros y sería lo que hace que la vida pueda insistir. Por ejemplo, en las escuelas y lo que nosotros hemos hecho en los tratamientos psicoanalíticos virtuales, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión es muy, muy importante y relevante. Y otra de las cuestiones que yo quería aportar es que justamente la pandemia trajo a baila otros traumas que no habían sido elaborados. Entonces es como si heridas abiertas, mal cicatrizadas de traumas anteriores, volvieran a se abrir en este momento. Y claro que nos tenemos cuestiones que además del trauma tienen a ver, como decía Pouchet, con el dolor social, ¿no? Aquí en San Pablo nosotros tenemos pacientes que lamentablemente han sido usados como experimento con la cloroquina y sin ni siquiera saber que estaban siendo usados para un experimento tipo nazista. Entonces la cuestión es sin duda muy, muy revoltante, ¿no? Y nosotros vamos a tener que, claro, pensar en las cuestiones futuras, porque además de la pérdida de un familiar, está la cuestión del maltrato, ¿no? De la pérdida de la dignidad. Creo que por eso lo asoció muy bien Annelisa con las dictaduras y las cuestiones políticas, ¿eh? En que hay no solo la muerte o la desaparición, sino que hay la marca de un trauma social y de una pérdida de cualquier respeto a lo que sea humano. Lo que yo quisiera preguntarle a Fernando, esto es una cuestión mía, es cómo pensás la posibilidad del psicoanálisis en ayudar en este momento a la sociedad, ¿no? Más específicamente en cada área. Antes de passar a palavra ao Fernando, obrigada, Alicia. Temos duas participações em português que estão no chat, que eu vou transmitir, então. Ok? E depois o Francisco Cadic pediu a palavra, é isso? Que está com a mão levantada? E Betty Cimenti também. Ah, ok, eu não vi. Ok, então eu vou fazer vou transmitir essas perguntas, eu vou ler, ok? As exposições foram profundas e nos acolhem nessa dissonância que sentimos e, ao mesmo tempo, precisamos sentir para ter a chance de estar analiticamente com nossos analisandos. Se antes já precisávamos ser maleáveis para lidar na clínica de crianças e adolescentes, agora isso se potencializou. Nunca precisamos estar tão disponíveis para o desconhecido, o imponderável. Gostei demais quando Olga fala sobre a importância da capacidade de deprimirmos e sentirmos ansiedade para continuarmos a exercer a função analítica. Outra colega também elogia e passa a ideia de que, para nós, como analistas, também vivendo lutos, e muitas vezes nos sentimos adolescentes diante desses temas ainda tão incertos e também com fatos doloridos e obscuros. Nossas sociedades nos amparam e representam como devemos, seguindo a ideia de Fernando, de buscar maneiras de aprender com eles e pensar mais ainda a sociedade em comunidade. E ambas agradecem. Então, vamos dar a palavra agora para o Francisco Cadic, de Buenos Aires. Tienes que desmutear. Sí. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Muy brevemente, porque creo que hay muchos participantes. No puedo dejar que ya lo escribí acá en el chat, pero no apareció, de
compartir la satisfacción enorme que me da como un ex integrante del área de niños y adolescentes desde hace muchos años, hasta, bueno, que me dediqué a otra cosa en mi sociedad, pero que la participación de FEPAL en la comunidad. Esto es algo que muchos de nosotros venimos trabajando y proponiendo y se está dando. Se está dando no ahora, en la pandemia, sino desde antes. Y la pandemia nos agarra ya preparados y en acción para esto, que es pensar un fenómeno social. Yo creo que ya las instituciones están reaccionando, van a seguir reaccionando y vamos a decir, como planteaba Fernando, interdisciplina y mucha elasticidad, mucha plasticidad para acompañar psicoanalíticamente a los pacientes. Y ahí mandaba un comentario de un dato que tomé del Hospital de Niños, donde me llamaron por un caso particular, no el hospital, sino la familia, de una niñita con, ¿cómo es que se llama? Te lo dije, Claudia, y ahora me lo olvidó. Pubertad precoz. Pubertad precoz. Pubertad precoz. Durante el año pasado aumentaron los casos de pubertad precoz que llegan al Hospital de Niños, y supongo que si llegan al Hospital de Niños deben llegar a todos, y es un fenómeno. Claudia proponía el estrés, obviamente que sí, y alguna cosa más que justamente le decía, a mí me ocupa, y seguramente lo compartiremos en los próximos tiempos, porque además de todo lo que ustedes dijeron, de los problemas de la adolescencia, aparecen estas cosas. ¿Qué es esto de que una niña de 8 o 9 años empiece con pubertad precoz y que aumenten los casos a punto tal que tuvieron que reformular un poco el programa de asistencia? ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Por qué pasa esto? ¿Por una pandemia? ¿Por el virus? ¿Por la interacción familiar? Por todo, por lo que sea. Yo precisamente ahora estoy pensándolo nada más, desde el psicoanálisis. Así que lo que quería era compartir la satisfacción de ver a la comunidad psicoanalítica ahora, y ya desde hace unos años, ofreciéndonos a la comunidad para ayudar a solucionar problemas. Realmente, después de tantos años de ser psicoanalista, esto me justifica plenamente. Así que muchísimas gracias, FEPAL, y muchísimas gracias a los participantes por los trabajos que fueron excelentes. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Eu tenho uma dúvida aqui se a Beth Cimente, que agora eu vejo que está, ela queria falar ou era a pergunta que está no chat, Beth? Onde é que tu está? É a pergunta que está no chat. E eu só queria me desculpar também que eu não assisti as apresentações, que eu estava na passeata para Bolsonaro. É que eu não podia deixar de ir. E pode ser a pergunta que está no chat. Eu não sei se já comentaram, eu me desculpo e vou escutar depois a apresentação. Mas eu posso, Beth, tu fizesse uma pergunta sobre as questões climáticas, mas tu está tendo experiência com um grupo, quem sabe tu conta para nós um pouco dessa experiência. Eu não queria ocupar tanto tempo, mas eu estou trabalhando com um grupo no Brasil dos jovens do Friday for Future. É um grupo que trabalha, que estuda e trabalha com questões climáticas. E neste momento, a ONU lançou um relatório muito grave mesmo, e que eu não vejo muito a psicanálise se envolver com esse tema, e é de profunda ansiedade para os adolescentes. Inclusive, é muito interessante, porque nestes grupos que a gente faz, acontece que à medida que eles vão entrando mais na preocupação com o meio ambiente e vendo a gravidade da situação, eles começam a discutir e a brigar entre si, porque eles não têm vazão. Então, a gente faz rodas de conversa com eles para tentar processar, a partir dos conflitos deles, estas questões.
mas eu não vejo muitos adultos em geral por um negacionismo desta questão, e os psicanalistas em particular, de pensarem o quanto isso está atingindo os nossos adolescentes e as nossas crianças, e é um tema muito grave, muito sério. Por estes relatórios, nós teríamos, se continuássemos vivendo como nós estamos vivendo, mais 10 anos, porque o aquecimento da Terra vai ficar insuportável. Então, parece, falando que é uma coisa alarmista, mas não é. E se eu fosse um jovem de 18 anos, eu estaria realmente muito alarmada. E eu só estou propondo que a gente abra um espaço para pensar isso. Acho que nem seria hoje, talvez, mas que eu acho que é uma questão que nós temos que abraçar e nos preocupar. Era isso, assim, que eu queria, porque eu acho que é um luto que esses adolescentes estão fazendo antes de viver mesmo a vida adulta. Muito obrigada, Beth. Tu estava nos representando na passeata também. Eu pensei, Ana Rosa, só seguindo um pouco, essa questão da onipotência adolescente, né, que é algo que tem o seu lado importante na estruturação, né, tu poder acreditar que tu pode mudar o mundo, né, que o mundo está aberto para tudo os teus projetos, né, e eu acho que o que a Beth traz fere muito, né, essa possibilidade de acreditar que o mundo se oferece para ser vivido, né? É como se o mundo tivesse encolhido ou estivesse ameaçado, e está, né? Então, a questão, até se a gente pensar como fica a onipotência, né? Quando essa onipotência que faz também com que se movimente a vida, né? Numa situação dessas, né? Eu acho que eles estão realmente, com toda razão, preocupados, né? Mas seria importante não perder, vamos dizer, a esperança de que a vida insiste e que não, nos próximos 10 anos não estaremos com esse aquecimento dessa maneira, né? Que possa haver alguma mudança nisso, né? Uhum. Obrigada, Anne. Tem uma questão aqui em português que me parece interessante porque chama atenção sobre a questão da técnica, da necessidade de ser, en este momento, el analista como uma pessoa maleável para poder ter condições de estar disponível e lidar mais do que nunca com o desconhecido e a incerteza. Ok, obrigada, Alicia. Pessoal, são 14:45. Acho que nós estamos, depois dessas excelentes exposições e todos os comentários, e como vieram tantas inquietudes, né, novas para pensarmos. A vida insiste, felizmente. Eu queria pedir, então, se o Fernando quer algumas palavras finais, a Olga, a Anne Marlise, e depois eu passo a palavra para a Aline, para a nossa despedida, mas me parece que tivemos uma tarde vital, com a vida muito presente, mas é momento da gente reconhecer o limite também. Então, vamos nos encaminhando para o encerramento com a nossa gratidão pela presença de todos, pela presença dos convidados, pelas participações, perguntas. E então, Fernando, Olga e Anne, o tchau do jeito que vocês quiserem. Bueno, simplemente, bueno, Alicia, seguimos después por correo con tu pregunta, queda pendiente, así que no me olvido, así que seguiremos en contacto por correo entonces. Bueno, agradecer muchísimo, la realidad que fue un espacio sumamente rico y valoro muchísimo todo eso que
que estimula a seguir pensando y que las ideas no se coagulen y que no se petrifiquen. Así que me parece que para mí se cumplió ampliamente el objetivo, así que estoy muy agradecido. Gracias a Lynn, gracias a Ana Rosa, gracias Carmen, gracias a todo el equipo. Gracias. Olga. Bueno, solamente quiero transmitirles que para mí ha sido un honor haber sido invitada, lo he disfrutado muchísimo, me encantó lo que comentó Marlice, lo que comentó Fernando, todos los comentarios. Gracias a Lynn, gracias a Ana Rosa, y estoy segura que tendremos más actividades de este tipo. Mucho gusto de verte otra vez, Alicia, y creo que fue una linda jornada. Muchas gracias. Anne? Eu também quero agradecer muito a presença de todos, o espaço. Gostei muito de conversar com a Olga, com o Fernando, mas com todo mundo que foi trazendo, né, as suas inquietudes, e estamos realmente inquietos, né? Me lembrei também daquele texto da Janine Puget, né, dos mundos superpostos, né, que a todos nós fez muito sentido também nessa pandemia, né? E a importância do infantil, não só como marca traumática, né, como memória disso, mas como essa potência que fica, né? Então, eu acho que isso que nos puxa, né, para as crianças, para os adolescentes, isso também é o infantil do analista, né? E eu acho que esse elan, esse desejo, né, Beth, até falando agora para ti, eu acho que está nesses adolescentes e está em nós também, tá? Então, confiando, né, que a vida vai seguir insistindo e que vamos escapar desse hiperaquecimento global, né, e que a gente possa se aquecer de outras maneiras, né? Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigada. Obrigada, Anne. Obrigada a todos. Aline, contigo. Uma boa tarde, boa noite a todos. Não, eu só queria agradecer também a todos, né, pela participação, especialmente, então, para a Anne, para a Olga e para o Fernando, e dizer da satisfação de tê-los aqui conosco, assim, né. Enfim, estamos aí, vamos preparando outras atividades para continuar conversando com vocês, né, e que gostaria também de agradecer a Madalena e a Corina, que nos ajudaram muito na organização de toda essa webinar, assim, né, a Juan, né, a Mariela, da tradução, enfim. É importante que a gente se mantenha juntos, assim, e trabalhando, né, essa questão é fundamental. Então, só assim a vida insiste e existe, não é? Então, um beijo muito grande para vocês e muito obrigado pela presença.